Estamos en una nueva transmisión de la radio de la agencia informativa Caliyuga, con una semana, digamos, bastante agitada en lo que es el tema internacional. En el caso internacional, creo que las declaraciones de Kissinger y Brzezinski sobre que Israel en unos años dejará de existir. En el tema también que está relacionado con lo internacional, lo de la fragata Libertad, que se encuentra capturada en Ghana por los fondos buitres, que casualmente la mujer de Romney es accionista de esos fondos buitres, que tiene capturado nuestro buque insignia de la Armada Nacional. Bueno, como siempre, ahora les presento a Marcos y hablaremos todos acerca de estos problemas. ¿Cómo te está yendo, Marcos? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos ustedes, estimados oyentes? Primeramente les quiero dar una buena noticia técnica, ¿no? Vamos a empezar por allí y después entraremos directamente en los temas que nos ha mencionado acá el amigo Benítez, el amigo Matías. Bueno, yo quiero comentarles que por fin hemos resuelto el problema técnico referente a la emisión de los programas en diferido, porque, claro, muchos amigos que nos escuchan habitualmente y que no pueden escucharlo en el horario habitual y quisieran, bueno, poder oír el programa en otro momento que no sea en vivo, comentaban que la página que nosotros anunciamos de iVox se había detenido en el programa número 9. Y nosotros, bueno, el de hoy es el programa número 14. Queremos decir que hemos resuelto el problema técnico y que ya en esa página están todos los programas anteriores. Y este programa, apenas lo terminemos de emitir, lo vamos a subir inmediatamente a la página de iVox. Así que de este modo, los programas van a poder ser escuchados en vivo en cualquier momento de tiempo. Bueno, visto este problema técnico que a nosotros nos tenía muy afligidos porque no sabíamos cómo subirlo, pero por fin hemos encontrado la manera de hacerlo, vayamos a este tema del cual, como decimos siempre, ¿no? Esta es una emisora que dice cosas que no se afirman en otros lados, y porque, claro, seremos quizás un poco redundantes y reiterativos. Las agencias de noticias, las agencias informativas no informan, deforman. O sea, pintan una realidad que realmente no es así de ninguna manera. Y nosotros queremos decir que ha habido dos declaraciones fundamentales en esta semana que ha pasado, y por lo cual queremos de alguna manera hacer como una pausa a este relato que hacemos siempre de hechos bélicos en abundancia, porque si no necesitaríamos programas de horas enteras de lo que está pasando en Afganistán, de lo que está pasando en Siria, de las guerras en Somalia, lo que está por suceder en la República Malí, etcétera. Pero queremos prestarle una atención especial a dos declaraciones que se han hecho en medios de prensa norteamericanos, uno de ellos el New York Post, que es el segundo medio de prensa de la ciudad de New York junto con el New York Times, y otro es el Financial Times. Estos medios de prensa han publicado, en primer término de New York Post, han publicado una declaración muy sugestiva de Henry Kissinger. Ustedes, bueno, lo conocen a Henry Kissinger, ¿no? Es un viejo amigo de la República Argentina. Acá el amigo Matías se ríe, porque claro... Claro, un viejo amigo de la plutocracia que gobierna la Argentina, el responsable de la mayoría de los golpes de Estado pro-norteamericanos. Mire, yo respecto de Kissinger quiero citar este pequeño detalle. Cuando Alfonsín recién había asumido el poder en la Argentina, él vino acá y a dar indicaciones, porque es un think tank, es un tanque de pensamiento, es alguien que da las grandes directivas, tanto a la política internacional como a la nacional. Y en la Argentina, él vino acá al poco tiempo para decirnos que las cosas habían cambiado en el mundo y que ya el problema no era tanto el comunismo, que estaba por desaparecer, y bueno, de hecho desapareció 7 años más tarde,
desapareció entre comillas, porque yo creo que el comunismo sigue existiendo siempre como filosofía de la vida, pero dejó de ser, digamos así, el enemigo, entre comillas, de los norteamericanos, para decirnos, es el fundamentalismo el gran enemigo, el gran peligro contra el cual tenemos que combatir. Y esto en su momento originó, por nuestro lado, unos años más tarde, ya que él repitió este mismo verso al poco tiempo cuando acá hubo una sublevación cara pintada, una declaración nuestra que se tituló Nosotros los fundamentalistas, explicando qué se entendía por fundamental. El gran enemigo de Kissinger es el fundamentalismo, él lo ha dicho varias veces. Y yo quiero agregar también esta anécdota curiosa, que había recién asumido Alfonsín, y él fue a un asado al cual concurrió Menem, y dijo, acabo de hablar con el que va a ser el nuevo presidente de la Argentina. Lo sabía con muchos años de anticipación, que Menem iba a ser el presidente siguiente que iba a tener la Argentina después de Alfonsín. Entonces, este, digamos así, profeta, digamos así, inspirador de las políticas nacionales e internacionales del mundo entero, ha sacado un artículo, pero tremendamente sugestivo, en donde manifiesta en simultaneidad con 16 agencias de inteligencia norteamericanas que mueven un presupuesto anual de 70.000 millones de dólares, que Israel es un país que está condenado a desaparecer en 10 años. Eso lo ha dicho Kissinger. Y ha manifestado que esta desaparición será irreversible. Y que, bueno, que esto se debe, lo explica él, a que las políticas israelíes son inviables, totalmente. O sea que tarde o temprano el mundo árabe, que se está, digamos así, unificando de a poco, que se está liberando de sucesivos gobiernos que fueron de alguna manera cómplices de Israel, el mundo árabe va a terminar aplastando a Israel. Israel no va a tener más manera de defenderse, está condenado a desaparecer. Y dice, y esto no es algo que a nosotros nos tenga que preocupar demasiado. Esto es lo que llama la atención, que Kissinger, de algún modo, ha sido, digamos así, una persona que constantemente ha defendido el Estado de Israel, ahora aparece como alguien resignado, resignado al hecho de que Israel va a desaparecer. Ahora, ¿cuáles son los acontecimientos que Kissinger señala como significativos de esta circunstancia, de inminencia casi, porque 10 años es muy poco tiempo? Acotemos que las otras agencias de inteligencia no concuerdan exactamente con esta fecha exacta, pero manifiestan que de alguna manera es un hecho real, que el Estado de Israel es un Estado inviable y que la situación de Israel es parecida, como dicen allí, a la situación de Sudáfrica en 1980 con su apartheid, y de hecho ven muchas similitudes con el régimen sudafricano de los últimos tiempos, que fue un régimen que antes de llegar a lo que es ahora, en donde finalmente la tiranía de la minoría blanca desapareció, desapareció el apartheid, fue tremendamente extremista, fue tremendamente represivo con respecto a la mayoría negra, que es lo que está pasando hoy en día exactamente igual en Israel. Y dice, ¿cuál es el problema principal? Son los colonos israelíes, que son los sectores más extremistas que han tomado las riendas del Estado. El Estado hebreo ha caído en manos de un grupo extremista que no tiene la capacidad de amoldarse a las situaciones y que toma medidas drásticas que lo terminan descolocando con respecto al resto del mundo, no solamente el mundo árabe, sino los países tradicionalmente aliados. Y dice, y de alguna manera, la situación actual, lo que Estados Unidos ha manifestado en cuanto a su política internacional, es digamos así, para la actual dirigencia israelí, es una situación de gravedad extrema. Porque bien sabemos que Israel, a través de este gobierno que tiene actualmente, que es el gobierno del Likud, un gobierno extremista, está instando permanentemente al gobierno norteamericano a que
intervenga en Irán, o que por lo menos, en caso de que Israel decida intervenir, el gobierno norteamericano le brinde un apoyo pleno a esta intervención. Pero sucede que el gobierno norteamericano se ha manifestado varias veces, lo mismo que el británico, que hoy en día le ha insistido a Israel en la necesidad de negociar con Irán, de no entrar en un enfrentamiento, y el gobierno norteamericano ha dado muestras sucesivas de que no está dispuesto a intervenir. Y quizás una de las muestras principales, eh, porque hay que saber leer en política internacional, muchas cosas se dicen entre renglones, están como, digamos así, presupuestos. El hecho de que Norteamérica no quiere intervenir más en Siria, por ejemplo, es un signo claro de que ha resuelto abstenerse de entrar en nuevas guerras, y menos todavía va a entrar en la guerra, en una guerra con Irán. Ahora, acá dice Kissinger, ¿cuáles son los acontecimientos que han comenzado esta caída del régimen israelí? Dice, el primero de todos fue cuando cae el Shah de Irán en el año 1979. Ahí es donde empezó el declive, porque el Shah de Irán era una garantía del Estado de Israel. Era un aliado absoluto, era un régimen pro-occidental, pro-yanqui y pro-sionista. Al caer el Shah de Irán y al ser suplantado por una república islámica, comienza un proceso de radicalización en el mundo islámico que se va expandiendo sucesivamente. Las actuales primaveras árabes, la caída de Mubarak, la caída de Ben Ali, aún la caída de Gaddafi, que manifestó en los últimos tiempos ser un garante del Estado de Israel, significaron para el gobierno hebreo una situación de gravedad institucional extrema. Y yo diría que el golpe de gracia va a estar dado el momento en que caiga Assad. Ahí ya se va a quedar prácticamente sin aliados, porque acá hay que decir una cosa. Existieron, por un lado, gobiernos que eran abiertamente aliados de Israel, y por otro, otros que lo eran por omisión. Lo eran, de alguna manera, impidiendo acciones revolucionarias bélicas en contra del Estado de Israel. El gobierno de Assad fue un gobierno que, lo mismo que el de Mubarak, mantuvieron siempre el statu quo, las fronteras congeladas, que era lo que necesitaba Israel, necesitaba eso. O sea, que hubiera gobiernos que no quisieran volver a la situación que existía antes de la guerra del 67, en donde Egipto, Jordania y Siria pierden importantes territorios. Entonces, esta situación es grave. Ahora, él dice Kissinger, ¿cuál fue el aliado que tuvo Israel y que pudo de alguna manera cambiar las circunstancias? O sea, ¿cuándo se alentó Israel? ¿Cuándo tuvo una sensación de aliento? Y fue cuando estaba el gobierno de Bush, el cristiano sionismo de Bush. Noten ustedes que esto es muy importante, que lo señala también Kissinger. La misma colectividad judía de Estados Unidos está cansada de algún modo de el carácter así extremo que tiene el gobierno israelí. O sea, el pueblo norteamericano está cansado de tener que intervenir en guerras para defender a Israel. Ahora, curiosamente, ha habido un movimiento cristiano sionista en los Estados Unidos, cuya cabeza fue el presidente Bush, que defendió los intereses del Estado hebreo mucho más que la colectividad judía de los Estados Unidos. Eso fue un hecho curiosísimo. Cuando Bush realiza su invasión de Irak, precedida anteriormente por la de Afganistán, lo hace con una función claramente explícita de apuntalar al Estado hebreo, porque quería sacarle a Israel un adversario que le había lanzado misiles Scud durante la guerra que tuvo con Norteamérica. Había lanzado misiles Scud al territorio hebreo y le había producido unos daños muy grandes y muy importantes. Ahora, la derrota de Norteamérica en Irak, ¿qué va a significar? Bueno, un golpe tremendo para el Estado hebreo, porque claro, cae Saddam Hussein.
logran suplantarlo por un gobierno títere, de Alawi, creo que se llamaba, por ahí me corrigen. No, Maliki es el de ahora, pero anteriormente hubo otro, Alawi, que duró pocos meses, que era abiertamente pro-norteamericano. Maliki es chiita y está es aliado de Irán. Entonces ahí hay una diferencia grande. O sea, en Norteamérica primero pone un gobierno afín a ellos, que era el gobierno de Alawi, que era un gobierno laico y pro-norteamericano. Era esa democracia que querían hacer ellos en Irak. Pero este gobierno tiene muy corta vida, porque al poco tiempo estalla la revolución en Irak, y aparece el Estado Islámico de Irak, que es la cobertura de Al-Qaeda en Irak, en alianza con los sectores del partido Ba'ath de Saddam Hussein, que se alían para hacer frente a los norteamericanos. Entonces cae Alawi y Norteamérica se vuelca a la situación alternativa, que es poner un gobierno chiita vinculado con Irán, que siempre para ellos va a ser mejor que un régimen de Al-Qaeda, ¿no? Eso es un poco la idea norteamericana, pero ellos se van de Irak derrotados. Entonces ese proyecto de constituir la democracia en el Medio Oriente fracasa estrepitosamente. Entonces, después de allí nunca más una intervención militar, nunca más. Después de la derrota de Irak, nunca más una intervención militar. Lo de Libia, bueno, fue una cosa, digamos así, muy reducida, porque fue nada más que un bombardeo, no fue una intervención militar de los norteamericanos en Libia. Esto hay que tenerlo en cuenta. O sea, simplemente se bombardeó por un mandato expreso de las Naciones Unidas para crear zonas de exclusión en donde pudiera, digamos así, moverse los rebeldes, los que no estaban con el gobierno de Gaddafi. Pero no fue una invasión de la infantería norteamericana a Libia como fue, por ejemplo, en Irak o en Afganistán. Eso hay que tenerlo en claro. O sea, luego de la guerra de Irak, de la derrota de Irak, del retiro de Irak, nunca más una invasión norteamericana. Eso lo dice claramente la política actual. Entonces, volviendo al tema de Kissinger, él dice, al perder este aval de los Estados Unidos, Israel ya no tiene más en qué apoyarse. Dice, su futuro está prácticamente pendiendo de un hilo. Totalmente. Bueno, yo no sé si quieren agregar algo a este tema. Bueno, hablar de lo de Brzezinski, me olvidaba de lo de Brzezinski. Bueno, con respecto, yo pienso que es muy acertado, puesto que, en primer lugar, bien se ha dicho que para las comunidades judías de la diáspora, hoy en día no hay una persecución de judíos. Es incluso una molestia. ¿Por qué? Porque Israel justifica a los grupos antisemitas. Porque ya el nivel de extremismo que tiene Israel, ya el nivel de estupidez directamente que tiene Israel, lo hace, hoy en día lo vemos, acá en la Argentina, desde ultraizquierda a ultraderecha, todo el mundo critica a Israel, salvo los sectores liberales de siempre, que bueno, Israel sí, Irán no, sostienen, pero siempre, pero de todos lados han salido críticas a Israel, y críticas estrepitosas, ya no críticas blandas. Después, con respecto a Bush, lo del cristianismo sionista que él defiende, hay que decir, y siempre hay que hacer esa aclaración, y cristianismo hablarlo más bien entre comillas, puesto que es herético. Acá el amigo Marcos, que es católico, nos dirá, pero tengo entendido que las sectas protestantes son heréticas de lo que es la tradición propia del cristianismo y del catolicismo. Si me permite, puedo decir dos cosas de lo que es el cristianismo sionista. El cristianismo sionista es una de las tantas sectas protestantes que existen en los Estados Unidos, país en el cual existen las sectas protestantes más estrambóticas, porque todas, o sea, está repleto de sectas Estados Unidos, y estas sectas aparte tienen mucho dinero. Ahora, los cristianos sionistas son los que tienen esta peculiaridad, que son los que consideran la estrecha ligazón que existe entre el pueblo hebreo y el pueblo y el cristiano. Ellos dicen que tienen como una especie de interpretación bíblica milenarista, por la cual ellos dicen el fin de la historia
como dice la profecía cristiana, se concreta a través de la conversión de los judíos. Dice, pero para que los judíos se conviertan al cristianismo, dicen los cristianos sionistas, previamente el Estado de Israel tiene que triunfar. Ahora, para triunfar el Estado de Israel, tiene que triunfar sobre alguien. ¿Sobre quién tiene que triunfar? Sobre los musulmanes. El musulmán es el gran enemigo para el cristiano sionista, ¿sí? El mundo musulmán. Entonces hay que derrotar al mundo musulmán para que el cristianismo y judaísmo unidos puedan llegar a esta consumación de los tiempos que pasaría tras el triunfo del Estado de Israel, la conversión final de los judíos. Es una fantasía absurda, utópica, total, pero que expresa de alguna manera ese sentimiento protestante, veterotestamentario, porque el protestantismo, ¿qué fue? Fue justamente un retorno al Antiguo Testamento y un rechazo por toda la tradición católica occidental, porque se la consideró un paganismo, se la consideró una intromisión de elementos espurios, extraños, dentro de la verdadera concepción judeo-cristiana. El protestante considera que el cristianismo no es una superación del judaísmo, sino que es una consumación del judaísmo. Por eso ese lazo tan estrecho entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que establecen los protestantes. Bueno, de allí, por ejemplo, visión errada y herética de que en el Talmud, por ejemplo, donde dice que que hay derecho de matar a quien no sea judío, ¿cómo se contradice con el Nuevo Testamento? Si el Nuevo Testamento es la consumación del judaísmo, la verdad esta gente no leyó nada. Después, por otra parte hay que decir, Israel se enfrenta al mundo musulmán, es cierto, pero en Palestina, cuando bombardean los pueblos, las bombas matan 10 personas, 4 son cristianos. Y de las iglesias tradicionales, no de las heréticas protestantes que andan dando vueltas. Por lo tanto, ellos, este cristianismo sionista, que aquí en la América hispana se lo conocía como cristianismo judaizante, que bien lo combatió Hernando Arias de Saavedra, luchando contra los portugueses en El Plata, el famoso Hernandarias, más conocido como Hernandarias. Él bien lo vio, eso, y lo descubrió, lo infiltró e hizo lo que tenía que hacer Hernandarias. Es también necesario recordar que el mismo Cristo dice que ya era un caso perdido. El tema del Antiguo Testamento está en las Escrituras. Por otra parte, el cristianismo sionista primero derrotó el cristianismo tradicional, al catolicismo, a la ortodoxia. La derrotó primero a ella y ahora va por el mundo islámico, porque primero desacralizaron Occidente. Bueno, está bien. Ya para terminar con este primer punto, ir después al otro. ¿Eh? Brzezinski. Bueno, lo de Brzezinski es más breve. Brzezinski no es profeta en este caso, no profetiza nada, sino que da consejos. Y da dos consejos que concuerdan plenamente con la política actual norteamericana. Dice Brzezinski en el Financial Times, ni se le ocurra al gobierno norteamericano invadir Irán y Siria. Lo dice textualmente. Dice, porque en estos momentos una invasión de tal tipo agudizará la crisis internacional. Entonces, ¿qué sugiere para Siria? Concertar con Rusia y China para buscar un cese del fuego. ¿Y qué sugiere con Irán? También un diálogo. Bueno, esto desde ya contrasta también con la política del Estado de Israel, que querría intervenciones, o sea, más duras de los norteamericanos. Y lo último que quería decir es que Israel aparece hoy en día, en la última sesión de las Naciones Unidas, apareció como un Estado aislado totalmente. Nadie lo apoyó a Israel en su incesante apelación a una intervención en contra de Irán. Eso está claro, aparece como un Estado extremista. De alguna manera la presencia del Likud lo ha perjudicado totalmente. El Likud defiende a los colonos. En cambio, los laboristas habían tenido una postura más abierta, más amplia. Rabin había sido mucho más inteligente, porque había buscado un diálogo mayor con los palestinos. Había tratado de que los colonos no se expandieran. Había reconocido un hecho irreversible.
En cambio, ahora que están haciendo el apartheid, están construyendo un muro los colonos. Lo mismo que sucedía en el caso de Sudáfrica, o un muro que nos recuerda el muro de Berlín. O sea, cada vez que se construye un muro, en la frontera de Estados Unidos con México, o el muro en la frontera de Estados Unidos con México, cada vez que se construye un muro, ¿qué es lo que se genera? Se genera un conflicto insuperable, irreversible. Y sí, acá quiere decirnos algo el amigo Gani. Yo quería justo agregar algo. A ver, ¿por qué no lo dejamos sentar a él? Y en todo caso, sí, vos agregás. Con respecto a Israel y Estados Unidos, siempre yo lo menciono. Resulta que hay una propaganda de inflación holocaustica en donde todo es antisemita, cualquier dicho, incluso criticar a Israel por las masacres que realiza. Pero fijémonos que en las cumbres internacionales contra el racismo y la xenofobia tiene siempre dos ausentes, Israel y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice es el nuevo apartheid, el nuevo apartheid. De allí, incluso dicen que la cumbre internacional contra el racismo y la xenofobia está hecha para difundir el antisemitismo en el mundo. Ya vemos la hipocresía y el poco diálogo que tiene. Es como cuando a la Argentina la denunciaron por los derechos humanos el gobierno sudafricano del apartheid. ¿Qué derechos humanos puede hablar Botha, el presidente sudafricano? Acá paso con el comandante. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio, las Naciones Unidas, en la Asamblea General, resolvió que el sionismo es una forma de racismo. Eso fue votada por todas las naciones del tercer mundo, incluso Suecia y Holanda. ¿No? Hay una cuestión. Israel ha podido hacer la paz. En 1994, el general Rabin planteó la paz de los valientes. Acordaron un Estado palestino y un Estado judío. El general Rabin es la última alternativa inteligente de Israel. Y además era una alternativa honorable. Israel, después de haber ganado varias batallas a los palestinos, le ofrecía el Estado palestino. El general Rabin pagó con su vida esa vocación verdadera de héroe, que dirigió 6 guerras y que peleó en 6 guerras. Y pagó con su vida defender el verdadero concepto de Israel. ¿Y quién lo mató a Rabin? Un judío. Claro, en realidad, en general, el general Rabin, que veía cuán largo iba, porque había intervenido en todas las guerras de soldado general, y que las había ganado, porque las grandes guerras las había ganado el general Rabin. En consecuencia, el general Rabin decía, ahora que somos fuertes, hagamos un acuerdo con los palestinos. Cedamos el territorio palestino, quedamos como unos príncipes, con todos los árabes. Había una propuesta de rey Fahd, también, que concordaba con la del general Rabin y que era apoyado por varios gobernantes árabes. Si se le otorga en 1993, 94 o 95, antes del asesinato del general Rabin, la independencia palestina, auténticamente la independencia de Palestina, va a haber muy pocos motivos para que se queje nadie de Israel. Pero eso sí implica reconocer a Arafat, entregar Cisjordania, entregar Gaza y Jerusalén Oriental. Que son territorios palestinos. Históricamente. Eso, claro. Incluso la alternativa de que la Iglesia Católica asuma el control de Jerusalén, que era un planteo que acompañó el Papa Juan Pablo. Para que ni judíos ni musulmanes tuvieran el control de la ciudad. En consecuencia, el asesinato de general Rabin decretó el fin de Israel. El resultado es lo que dijo un pensador judío español: no existen peores antisemitas que Menachem Begin, Benjamin Netanyahu y Avigdor Lieberman. Ciertamente, nadie es más perjudicial que la actual directiva. El hecho que el ministro de Relaciones Exteriores, Lieberman, sea un sujeto conocido por su racismo, enemigo de los árabes, que propicia la solución final, que ellos tanto lamentan, para los palestinos y para los árabes israelíes aún, lleva a que ahora se encuentran en la situación inversa, en situación de derrota y sin haber hecho el acuerdo que pudieron hacer cuando eran fuertes, porque se hace 15 años, 17 ya,
existía Palestina, otro gallo cantaría ahora. Pero claro, el desmoronamiento de las tiranías pro-yanquis, pro-británicas, producto de la caída de Estados Unidos y de Inglaterra, de la derrota en Afganistán y en Irak, lleva a poner a Israel en la peor condición. Su desaparición es absolutamente previsible, no deja ninguna duda. Ciertamente, los norteamericanos no se van a mover por Israel. Eso es lo que les quieren decir estos pensadores. Si creen que los vamos a ir a ayudar, están muy equivocados. El triunfo de los movimientos islámicos en Siria y el hecho de que la hermandad musulmana esté presente en todo este movimiento va a producir una necesaria unificación, si no formal, real, de los estados musulmanes sunnas. Y eso va a ir en desmedro de Israel, porque Israel no ha sabido cuantificar las posibilidades que tenía el adversario. Porque es muy interesante conocer la opinión de Marcos Aguirre, un intelectual argentino de procedencia marrana, quien dice: nos habían dicho que los jefes sunnas eran responsables, vulgarmente para decirlo, al servirle a la causa de ellos. Pero cayeron. ¿Y ahora qué se hace? ¿Y ahora interviene el imperialismo? No, el imperialismo no interviene, porque el imperialismo no le da el cuero para intervenir. Lo más que puede hacer el imperialismo es ayudar a la caída de alguien. En realidad, ayudar a la caída de Gaddafi era un enorme error. Lo que demuestra que el imperialismo, Inglaterra y Estados Unidos, más la conducción de Israel, no tienen idea de la realidad. Lo más grave de un gobernante no es que cometa crímenes, decía Napoleón, sino que se equivoque. Y el error consiste en no entender que el adversario va creyendo en contra de los intereses de Israel, porque Israel lo ha estado provocando. Ha sido derrotado en el Líbano, no ha podido con Hamas, y son mínimas esas fuerzas, comparadas con las fuerzas que se va a encontrar. Porque todo Estado que ha sido poderoso y se debilita inexorablemente cae bajo el ataque de aquellos que han estado luchando siempre contra él y no le van a desear lo mejor. Las posibilidades de Israel son mínimas en este estadio, y no por culpa de Irán. Irán es una fábula, es una verdadera locura. El verdadero problema es el triunfo de la hermandad musulmana en todos los países árabes. Irán no tiene la fuerza de hacer desaparecer a Israel. Es un ogro que utiliza Israel, pero ese ogro no lo cree nadie, porque todo el mundo tiene relaciones con Irán. En América Latina, cuando se dice que el gobierno argentino va a tratar con Irán se está aislando, eso está lejos de ser cierto. Todos los países de la América del Sur tienen relaciones con Irán, y el que no tenía, la pasó a tener. Por ejemplo, Uruguay, donde hay embajada de Irán. Había en Venezuela, por supuesto, en Ecuador, en Bolivia, no hace falta decir. En Brasil, ¿no? O sea que, lejos del aislamiento, cuando el presidente Ahmadinejad hizo uso de la palabra, había 167 países presentes. Eso no significa, entre los cuales Rusia, China, India, no hace falta decir. No hay ningún aislamiento en estar a favor de Irán. En realidad, los propios popes del pensamiento norteamericano saben perfectamente que Irán es una engañifa. Ni ellos tienen interés de ir contra Irán. Y ciertamente, las comunidades judías de la diáspora se beneficiarían grandemente con la desaparición de Israel. Porque Israel obliga, o la entidad sionista, obliga a muchos de ellos a sostener posiciones que no quisieran sostener públicamente. Y los mete en unos bretes fenomenales solamente por los excesos que habitualmente se cometen. Excesos que no son inteligentes. Los judíos se creen maquiavélicos, pero son cualquier cosa menos maquiavélicos. Esto es absolutamente torpe lo que está haciendo. Y lo que estuvieron haciendo en los últimos 15 años es un error tras el otro. Los fundadores del Estado de Israel tuvieron mucha más sagacidad, pero claro, el poder lleva a creer que se va a poder controlar siempre al mundo porque está Estados Unidos a la espalda. Ahora resulta que Estados Unidos perdió. China no va a salir a defender a Israel. La India no va a salir a defender a Israel. Rusia no va a jugar sus intereses por Israel. Verá en qué sentido puede usar a Israel o usarse mutuamente.
como mucho puede ser lugar de asilo de los judíos, lo que sería difícil de sustentar en el largo plazo. Bueno, en estos momentos, o sea, comentamos la vez pasada que muchos rusos fueron a exiliarse a Israel. O sea que en gran medida las carencias poblacionales que ha tenido Israel en los últimos tiempos debido al crecimiento demográfico de los palestinos, o sea, a Israel le pasaba lo mismo que Europa. La población blanca de Europa no crece, en cambio los inmigrantes magrebíes, negros, etcétera, crecen en abundancia. Y a Israel le pasaba y le ha pasado lo mismo con respecto a los palestinos. Los palestinos crecen enormemente en la región, y en cambio los judíos askenazis crecen muy poco. Pero la afluencia de rusos ha significado un incremento notorio en la población blanca israelí. La población sí, exacto. pero también el fanatismo. El fanatismo no es nunca buena idea. Y nunca. En ningún caso es bueno que gobiernen los fanáticos. Gente como Avigdor Lieberman, que no puede cerrar la boca y anda diciendo que va a matar palestinos y le da de comer a todos sus enemigos, no puede ser canciller de Israel. No puede estar en el lugar que estuvo Abba Eban, que lloraba profusamente la tragedia del Holocausto y que se presentaba como el bueno de la película. Porque hay que reconocer que cuando se fundó el Estado de Israel había mayoría de voluntades en todas partes para que se fundara. Eso se fue perdiendo con el tiempo y con las acciones del Estado de Israel y con el crecimiento del mundo islámico a la medida que se independizaba y se volvía más interesante para Rusia y para China. Ciertamente, el fanatismo es mal consejero. Todo que es fanático está equivocado. Sé fundamentalista y milenarista, como soy yo, como son ustedes, y muchos de los que nos escuchan, significa no ser fanático, significa ser inteligente, analizar las perspectivas de la realidad. Creer que Estados Unidos puede ir más allá de lo que puede es una equivocación. Ni Estados Unidos ni Inglaterra están en condiciones de ir a enfrentarse con Irán si Inglaterra no está en condiciones de contener Escocia. Si Escocia solicita la independencia, queda muy lejos Irán. ¿Cómo podemos pensar que Escocia, sometida por siglos, y sabemos de la lucha heroica de los patriotas escoceses, ¿no es cierto? Hasta de los que fueron presos porque se negaron a ir a la Segunda Guerra Mundial y a la Primera. Hay gente que pasó años presos por negarse a pelear porque como escoceses no querían defender al Imperio Británico. Si no puede contener a Escocia, mal puede enfrentar a Irán. Si Escocia se independiza, Inglaterra no tiene ninguna oportunidad de atacar a Irán. Bueno, este tema creo que lo hemos tratado con gran amplitud. Era realmente muy importante hacerlo. Hago una pequeña referencia, ya para después pasar al segundo tema, que es el relativo a la situación de la Argentina en el conflicto que tiene actualmente por la fragata Libertad. Y bueno, una pequeña alusión a la página de la agencia Caliyuga. Esta última semana se han dado una serie de partes de guerra. Se ha enfatizado más en noticias relativas a opiniones, como el caso este de Kissinger, de Brzezinski, que en un relato ya, digamos así, reiterativo de los partes de guerra del movimiento talibán, que a pesar de no haber salido lo mismo, sigue el movimiento talibán dando cuenta diariamente del enemigo norteamericano y de la ISAF en sucesivas victorias, ¿no? Pero nos hemos concentrado también en lo que está pasando en el continente africano. Y esto es claro, ya nos serviría quizás para entrar en el tema de la fragata Libertad, que está actualmente presa en la República de Ghana, un país africano, porque África, hemos dicho nosotros varias veces, es el continente en el cual se van a dar los grandes acontecimientos de la guerra de civilizaciones. Y esta semana que ha pasado, queremos mencionar aquí que la secretaria de Estado Hillary Clinton
ha realizado una serie de giras por naciones africanas, visitas. Ha estado casualmente en Nigeria, ha estado en Mauritania, ha estado en Marruecos, en Malí ha estado, y ha estado en Argelia. Y en Argelia ha tenido una misión muy importante para llevar adelante con el premier argelino Bouteflika. Y bueno, acá caras de espanto. No, espanto, naturalmente. Una dictadura de las más espantosas, de las más terribles, criminales que pueden pensar. De hecho, probablemente ha cometido más crímenes que Gaddafi en menos tiempo. Es fenomenalmente brutal y además está apoyado por toda Europa democrática, partidaria de los derechos humanos, ¿no es cierto? De los derechos humanos, no de los musulmanes, ciertamente. ¿No? El régimen existente en Argelia, que es una dictadura desde 1992, claro, a pesar de que formalmente hay elecciones y demás, y se permiten varios partidos incluso. Bueno, recordemos que en Argelia había triunfado masivamente el Frente Islámico de Salvación y que Occidente democrático avaló un golpe de Estado para evitar que el Frente Islámico de Salvación exacto, accediera al poder en donde había ganado legítimamente las elecciones. Y eso despertó una tremenda guerra civil con decenas y decenas de miles de muertos. Todo lo cual ahí participó este amigo Bouteflika, visitado hoy en día por Hillary Clinton, porque le quieren dar otra misión a Bouteflika. Resulta que la República de Argelia tiene 2.000 kilómetros de frontera con el norte de Malí, que se ha independizado de Malí. Los 3/4 partes de Malí que han constituido el Emirato de Awasabat, en donde está la ciudad de Timbuktu, de la cual usted hablaba antes, futura capital de ese Emirato. Occidente está preparando una guerra para recuperar ese territorio, pero claro, como usted decía antes, no quieren ellos hacerlo, quieren que sean otros los que lo hagan. Entonces, en el África, así como para hacer frente a la sublevación fundamentalista de Somalia, se acudió a Etiopía y a Kenia, estados serviles a los intereses norteamericanos y europeos, aquí se quiere acudir a Argelia y algún otro país satélite para hacer frente a para constituir una coalición que haga frente al recientemente constituido Emirato de Abbasat. Es de poco vuelo el plan, pero lo interesante es que Norteamérica ha dicho que no mandará tropas, que simplemente brindará asesoramiento, entre comillas. Ni siquiera Francia va a mandar tropas. Antiguo colonizador. Exacto. En la región tampoco manda tropas. Exacto. Porque no quiere hacer papelón en esa región, que es lo que va a hacer el que intente. El mismo Bouteflika no me parece que se anime a ir por allá. Primero porque el lugar es conflictivo. De por sí hay fuerzas musulmanas hostiles al propio Bouteflika en la región por la que tiene que pasar. Dentro de Argelia. El general Bouteflika solo tiene el control de las ciudades principales de Argelia. Como él tiene el control de Argel, de Orán, de Constantina, tiene que pasar por el sur donde hay más fuerzas islámicas, donde están los tuaregs, además. Y los tuaregs son parte de la coalición que gobierna en Azawad. En principio, los grupos fundamentalistas nigerianos, como Boko Haram, van a ser un obstáculo fenomenal para cualquier intento de ir sobre Malí. Y es un grupo muy peligroso y realmente fanático, que no va a trepidar en liquidar presuntos musulmanes. En honor a la verdad, se ve difícil que todos esos gobiernos, que apenas si pueden subsistir ante el enojo de sus propios pueblos, se atrevan a ir sobre un régimen que sí tiene respaldo popular, que tiene base religiosa, y que el propio Malí del Sur, por decirlo así, no puede controlar. ¿Verdad? Es difícil que puedan forzarse la mano, más allá de que ciertamente a Bouteflika le convendría liquidar los enclaves islámicos que existen en la misma Argelia.
pero llegar hasta Malí e intervenir en Nigeria, no, eso solo es posible contra fuerzas que se estimen muy débiles. Lo que hace la República de Ghana con el Estado argentino, con nuestra fragata Libertad, es porque el gobierno argentino no merece ningún tipo de respeto. Además de que, por supuesto, el gobierno de Ghana está ligado, obviamente, a los fondos buitres y al poder imperialista. Eso es obvio. Pero si fuera Brasil, no se atreverían. Si fuera Venezuela, tampoco se atreverían. Por razones diferentes, pero no se atreverían. Se atreven con el gobierno argentino por la indignidad que caracteriza al gobierno argentino. El gobierno argentino ha demostrado que está dispuesto a dejar a argentinos y ciudadanos de otros países que están bajo la protección argentina, prisioneros, en vez de pagar una fianza. Lo único que quería el gobierno de Ghana era una modesta fianza de 20 millones de dólares. Nada más. El gobierno argentino no pagó. Dejó presos a los argentinos, a los uruguayos, a los chilenos, a los sudafricanos, incluso que iban en el barco, de varias naciones latinoamericanas y alguna africana. El gobierno argentino mostró su cobardía y su debilidad al no defender a la nave insignia de la Armada Argentina. Eso no son solamente los fondos buitres y el gobierno de Ghana, que puede ser liberal, como sin duda es, pero lo hace con Argentina porque Argentina no le merece respeto, lo que es muy lamentable para nosotros los argentinos, porque el gobierno argentino es el que no merece respeto, pero la nación argentina sí que merece respeto. Yo, que soy un musulmán, pero que soy argentino y de origen indígena, tengo una sola bandera, que es la bandera azul y blanca, la de Belgrano, la que yo juré de chiquito en el colegio y de grande en el servicio militar. Por eso, la gente que tiene otra bandera, que es la que gobierna Argentina hoy, y no es la bandera de Belgrano, ciertamente, es la que entrega la fragata Libertad, por no poner una plata. Y además este es el gobierno responsable de haber renunciado a la soberanía en el año 2004, porque gobiernos cipayos en Argentina ha habido muchos, en honor de verdad, y el de Carlos Menem es significativo, pero este renunció a la soberanía, y por eso es que la fragata está en manos imperialistas. Y un gobierno cipayo, como el que existe, obviamente en Ghana, está al servicio del capital imperialista. De eso no cabe ninguna duda. Pero el principal responsable es el gobierno argentino, que no se hace cargo de los sufrimientos y de la felonía que significa para el honor nacional que la fragata Libertad esté prisionera. Bueno, yo quería agregar a todo esto que lo que hay que hacer con estos fondos buitres es no pagar un solo peso, romper el bloqueo y hundir la fragata. Y una orden de honor militar debería ser que los tripulantes del barco resistan militarmente cualquier intento, dado que para algo está el militar. Mejor dicho, el guerrero, para defender. Tienen que romper el bloqueo, si es necesario enfrentarse y hundir el barco. Listo. No hay que entregárselo a los enemigos del país, la fragata. Bueno, mis amigos anticiparon lo que yo iba a decir, pero yo quiero recordar acá una carta que nosotros hemos editado en la página del Centro Boliviano de América y luego reproducido en el último número del Fortín, que de paso hago un pequeño aviso, ha salido el último número, el número 65 del Fortín, en esta semana, y puede ser consultado por todas aquellas personas que así lo deseen en nuestra página web del Centro Boliviano de América, www.yuliusebola.com.ar, y ahí van a encontrar varias cosas, entre ellas la publicación del Fortín. Nosotros en el último número del Fortín hemos reproducido una carta de un marino heroico, que expresa realmente este punto de vista que acaba de manifestarnos recién el amigo Matías. La Argentina lamentablemente se rindió de manera vergonzosa en la guerra de Malvinas. Esto hay que decirlo claramente. O sea, esto que está pasando en Ghana es una repetición de lo que sucedió en la guerra de las Malvinas. Guerra justa desde todo punto de vista, correctamente planteada porque en el momento en el cual se resolvió recuperar las Malvinas,
los ingleses prácticamente carecían de defensas, y si esto se quisiera hacer ahora sería muy difícil volver a realizarlo, porque no había ni siquiera 100 soldados ingleses defendiendo las Malvinas en aquel momento. Entonces fue una decisión oportuna la reconquista de las Malvinas. Pero lo lamentable fue la especulación, en el cual ingresaron muchos mandos militares, entre ellos justamente la Marina de Guerra. Y hay que decirlo, la Marina de Guerra, y esto lo expuso hasta el mismo comandante de la Marina de Guerra de ese entonces, el comandante Anaya, si no me equivoco, y manifestó, cuando se le preguntó por qué no sacó la flota de mar, luego del hundimiento del crucero General Belgrano, del mismo modo que la sacaron los ingleses para invadir las Malvinas, él dijo que no lo hizo para preservarla de los submarinos atómicos que tenían los ingleses. Y esto hubiera sido lo mismo que si los ingleses hubiesen dicho que no enviaban su flota porque los argentinos tenían misiles Exocet, que entre paréntesis les hundieron varios navíos importantes. Y esas especulaciones fueron lamentables, porque una marina de guerra hubiera sido indispensable en la guerra de Malvinas. Y también podemos agregar que ha sido lamentable también el hundimiento, no solamente el hundimiento del crucero General Belgrano, sino la conducta asumida por su capitán, que no siguió el destino de su navío, tal como hiciera en el Río de la Plata el capitán Langford, que se hundió con su barco. Es una antigua tradición de la Marina de Guerra que el capitán sigue el destino del navío, tanto en la vida como en la muerte. Y acá dice el capitán Gallardi, que es Juárez Gallardi, que es el que escribe una carta dirigida a quien actualmente tiene el mando de la fragata Libertad, y el capitán Gallardi le dice que tiene que hacer eso justamente, lo que no se hizo en el Belgrano, no lo dice Gallardi, lo decimos nosotros, es una ocasión apropiada como para hacerla ahora. Si el gobierno argentino ha retirado a los cadetes que estaban haciendo su aprendizaje en el crucero y ha quedado el capitán con 44 marinos, que es la tripulación necesaria, hay que salir del puerto, hay que romper el bloqueo. No se puede aceptar que el buque insignia de la Armada esté tomado como prenda de una deuda argentina, de una deuda de los fondos buitres con de la Argentina con los fondos buitres, porque la soberanía está por encima de todo. Entonces, se tiene que salir del puerto. Hoy se cumple un mes de esta circunstancia anómala, de que el buque insignia está tomado prisionero. No se tiene que aceptar, nunca tiene que aceptar la prisión. Y si no puede salir del puerto, tiene que hundirse. Tiene que hundirse. Y el capitán tiene que seguir el destino de su barco. Acá tenemos curiosos guerreros. Guerreros que no están dispuestos a morir. Guerreros que preservan a otros guerreros de morir, algo ridículo. No se escucha decir lo que debería escucharse decir. Naturalmente los almirantes son de farándula, los que tenemos acá, pero la disposición de cada uno que es guerrero es a morir. Para eso va la guerra, con la eventualidad de morir. No es que vayamos para morir, pero si toca morir hay que morir. Y morir gloriosamente y heroicamente no será reconocido hoy, naturalmente, pero la historia lo reconocerá, porque a los héroes siempre se les reconoce, aunque pase mucho tiempo. Por eso yo digo que esta circunstancia es una nueva oportunidad que se le ha dado hoy en día a nuestra Marina. Oportunidad que no supo tomar, no supo seguir en el momento de la guerra de las Malvinas, pero que ahora tiene la ocasión de tener una epopeya heroica. Entonces, alguien nos ha dicho que nosotros hablamos poco de la situación argentina. No, yo creo que estamos hablando mucho, porque esto es uno de los temas más importantes. Es mucho más importante que la movilización del 8N, que el 7D, que todas estas siglas que se están dando, porque eso son especulaciones simplemente. La nación la constituyen los héroes, y esta es una gran oportunidad como para que aparezca una nueva camada de héroes. Es indispensable eso. Bueno, y lo que nos queda
No sé si ustedes querían agregar algo más a esto. Yo creo que hemos dicho lo viva Argentina los tres. Bueno, viva la Argentina. Viva carajo. Y quiero agregar una última cosita porque es un tema que también merece un cierto interés, que son las conversaciones con Irán, las conversaciones que se han suscitado entre la Argentina e Irán. Y se ha dicho que, o sea, se ha notado un cierto contraste entre la posición asumida por el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, hijo de Jacobo Timerman, el famoso periodista del diario La Opinión y luego de La Razón, y la delegación israelita, a través de su presidente Borger, critican que la Argentina dialogue con Irán. Yo creo que es un punto a favor, dentro de todo, que se dialogue con Irán. Yo lo veo como una cosa correcta, que la Argentina establezca un diálogo con Irán. Pero esto nos sirve para poner de relieve, una vez más, que no es cierto que la colectividad judía tenga un discurso homogéneo, sino que los judíos están hoy en día y desde hace mucho tiempo contrastando entre sí. Y quiero recordar aquí a Jacobo Timerman, que cuando fue liberado por la dictadura militar, él se fue a Israel y renunció a la ciudadanía argentina y tomó la ciudadanía hebrea porque él se consideraba sionista. En sus confesiones, cuando es interrogado por el general Camps, Timerman se manifiesta como un sionista. Él dice ser sionista. Y cuando va a Israel, renuncia a la ciudadanía argentina y se convierte en ciudadano hebreo. Su hijo hoy en día es ministro de Relaciones Exteriores. Pero Timerman tiene un curioso discurso. Y al poco tiempo de estar en Israel, escribe un texto tremendamente crítico del Estado hebreo y del sionismo. Dice, este no es el sionismo que yo conocí. El sionismo que yo conocí era progresista, era, digamos así, liberal. En cambio, este que acabo de conocer ahora es un sionismo intolerante, fascista, es la palabra que utiliza. Le molestaba enormemente la presencia de sectores religiosos en ese sionismo, de extrema derecha, lo denominaría él. Entonces, aquí nosotros nos encontramos con ese contraste. Esto es lo que explica que haya un antagonismo hoy en día entre distintos exponentes de la colectividad judía en la Argentina. Es una, digamos así, una ratificación más de lo que decíamos antes con respecto a Kissinger y la situación del Estado de Israel. Bueno, nos hemos excedido. ¿Vos quieres agregar algo más? Sí, yo quería cerrar. Yo considero obviamente muy positivo lo de retomar el diálogo con la República Islámica de Irán. Yo lo que sí considero, que siempre digo, este gobierno corrupto que tenemos no recibe una verdadera crítica. Con respecto al 8N, los que dirigen la manifestación son más pro-norteamericanos que Cristina. Porque ya es descaradamente el cipallismo, es descarado. Han entrevistado a uno diciendo a Estados Unidos, por favor, véngannos a ayudar. Se olvidó que Estados Unidos ya ayuda a Cristina y ya tiene una base militar en Chaco, a 24 kilómetros de Resistencia, la capital del Chaco. Entonces, ahora utilizan, porque lo que acá necesitan anular es un verdadero movimiento nacional. La gente que somos de pensamiento nacional, tradicionalista, siempre hemos trabajado por llegar a una alianza con Irán, que es lo necesario, lo lógico. Ahora, esta oposición liberal, justamente, va a empezar a atacar con Irán, y ya una de las consignas del cacerolazo del 8N es Israel sí, Irán no, lo cual demuestra que todas estas manifestaciones organizadas por Internet son manipuladas por el sionismo, como en España el 15M. Bueno, ahí no estoy totalmente de acuerdo con vos porque pienso que
y el amigo Madí tampoco, porque en realidad no todos opinan así, ¿eh? O sea, habrá algunos que opinan de esa forma y otros que opinan de otra, ¿eh? De todos modos, sí, lo que concuerdo con vos es que indudablemente nosotros tenemos que ser prescindentes con respecto a tanto al gobierno como a la oposición, porque pensamos que son dos caras de una misma moneda. Exactamente. O sea, es una clase política que se expresa de múltiples maneras y bueno, lamentablemente todavía no existe la alternativa. Nosotros tenemos que crearla y frente a esta realidad tenemos que ser buenos observadores, simplemente. Pero no podemos ser partícipes porque no, así como estamos, es exactamente lo mismo que cuando se dio acá la crisis del campo hace algunos años, que nosotros nos considerábamos ajenos a todo lo que sucedía. Por supuesto, no estábamos con el gobierno, pero tampoco estábamos con ese frente de la oposición que se había constituido. Bueno, hemos por fin opinado de la situación argentina. Alguna vez lo íbamos a hacer. Y de esta forma, a quienes nos criticaban por no hacerlo, creemos haber cumplido. Bueno, nos hemos excedido unos minutos, nos despedimos para el próximo viernes, y nuevamente quien les habla, Marcos Guido y Matías Benítez. Bueno, acá Matías Benítez los saluda y despide cordialmente